Bienvenidos a Tomando el Centro. Hoy tenemos un episodio especial donde entrevistamos a un especialista de academia para hablar sobre lo que se está trabajando en la investigación nacional. El doctor Pedro Raca, director del Departamento de Estudios Económicos en el Colegio de la Frontera Norte, egresado de la Universidad de Sussex, y su investigación se centra en economía laboral, inmigración internacional y es ganador de diversos premios a nivel nacional. Pedro, si nos puedes decir un poco de tu trabajo actualmente. Sí, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Me da gusto estar aquí contigo, con tu público. Sí, mira, bueno, como mencionaste, yo trabajo temas sobre todo de economía laboral y migración internacional. En el caso de, digamos, de economía laboral, cuestiones del mercado de trabajo mexicano, ¿no? Como de informalidad, por qué la gente labora en el sector informal en lugar del formal, digamos, transiciones entre estos dos sectores a lo largo de su ciclo de vida, cuestiones de trabajo infantil y más recientemente cuestiones relacionadas al salario mínimo en México. De migración internacional, mi trabajo se centra sobre todo en analizar mexicanos en Estados Unidos, mexicanos de retorno, o sea, cómo les dan el mercado de trabajo mexicano al regresar de Estados Unidos, y más recientemente analizar, digamos, el desempeño económico en México de todos estos flujos irregulares que han estado llegando al país, ¿no? Sobre todo de centroamericanos. Entonces, digamos, esos son los temas que yo trabajo. Temas muy importantes para tanto en cuestión académica como en cuestión ciudadana. Sí han sido efectos. Para empezar, es importante el saber, estos efectos a nivel ciudadanía son muy notorios porque se ven mucho en los medios, pero también sí existen a nivel estadístico, ¿verdad? ¿O estamos equivocados? Sí, es muy buena pregunta. O sea, digamos, depende del fenómeno, ¿no? Digamos, centrándome en la cuestión migratoria. Específicamente en la de centroamericanos. Ajá, o sea, el detalle con las estadísticas, digamos, estas son recolectadas, no sé, digamos las del INEGI, ¿no? Con una visión de que sean representativas a nivel nacional. Entonces, cuando quieres analizar cuestiones a nivel estatal o a nivel municipal, a veces no es fácil y estadísticamente a lo mejor esto no es tan robusto. ¿Qué tiene que ver esto con la migración? Por ejemplo, estos flujos migratorios pues se suelen concentrar, digamos, entran a México y se concentran en los municipios fronterizos, ¿no? Porque tienen el objetivo de irse a Estados Unidos. Entonces, digamos, se centran en Tijuana y en Juárez, ¿no? Entonces, evidentemente bueno, tal vez no tan evidentemente, pero digamos, no sé, llegan 15,000 personas. Entonces, si quieres analizar este impacto de estas 15,000 personas a nivel nacional, pues en un país de 130 millones de habitantes, pues no es nada, ¿no? Y si ves, digamos, estadísticas así del censo, de la encuesta laboral del INEGI, pues no te va a salir nada. Pero si te enfocas en el mercado de trabajo de Tijuana o en el de Juárez, probablemente sí te va a salir algo. O sea, te generan efectos que a nivel nacional, digamos, estadísticamente van a ser nulos, pero a nivel local sí se va a observar algo. Sí, y es algo que hemos hablado muchas veces en el programa, de la diferencia entre el medir todo a nivel nacional. Se esconden muchas particularidades. Las políticas económicas realmente pegan de forma muy distinta al centro del país, al norte del país, al sur del país, ¿no? Y como en este caso que mencionas los migrantes, sí, pues a nivel nacional no es nada, pero para una ciudad sí puede ser un efecto muy, muy fuerte. Claro, y digamos, ese siempre es el reto o el problema de querer analizar las cosas de una manera muy agregada, ¿no? Por ejemplo, como mencionas, hay mucha heterogeneidad económica, social, en todo México, ¿no? Es muy distinto la zona fronteriza norte, del centro y del sur. Y entonces, por así decirlo, ¿no? A lo mejor en el norte, pues, hay una falta de mano de obra, ¿no? O sea, a lo mejor la industria maquiladora lo que quiere es más gente, ¿no? Entonces hay muchas vacantes por llenar, ¿no? Pero puede ser que en otras partes del país, pues lo que hace falta
no son trabajadores, sino puestos de trabajo, ¿no? Entonces, cuando analizas todo de manera agregada o a nivel país, pues se esconde diversos efectos. Digamos, desde el punto de vista de los datos, el problema de tener información más detallada muchas veces, pues es el costo, ¿no? O sea, la encuesta laboral que recolecta el INEGI de manera trimestral es enorme. Se llama la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y lo que hace, como que cada trimestre entrevista como a 400,000 personas, ¿no? Entonces son muchísimas personas, y te da información bastante confiable de lo que es el mercado de trabajo de México. Pero digamos, estas 400,000 luego divídelas en 32 entidades, ¿no? O estas 400,000 divídelas entre más de los 2,000 municipios que hay en todo México. Entonces ya vas a tener que para ciertos municipios en realidad tienes muy pocos datos y difícilmente vas a poder hacer un análisis, digamos, muy riguroso de la situación. A lo mejor te puedes dar una idea del panorama, pero, pero hasta ahí, ¿no? Y aún a nivel nacional, como dices, se esconden muchas cosas porque naturalmente como vas a encontrar resultados robustos pero en una media con una diferencia muy alta. Entonces tus errores o tus desviaciones estándar van a ser enormes, ¿no? Claro, pues sí, normalmente, exacto, pues cuando tienes una muestra pequeña, pues tus estimadores tienen errores muy grandes y entonces en realidad no es muy claro qué te dice ese dato, ¿no? O sea, uno no tiene como mucha seguridad de los hallazgos, ¿no? Si uno llega a hacer un análisis, digamos, pues serio, van a ser resultados que pueden ser cuestionables. Sí, o muy agregados, como decías. O sea, te Claro. dice cosas muy obvias a nivel país. Ahí tengo una duda técnica. INEGI maneja mucha de esta información, tiene mucha de esta información. Sin embargo, la información de INEGI que presenta al público en general, lo que puedes accesar como ciudadano, es relativamente baja comparándola como con Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y no es una cuestión de que no tengamos esa información o esas bases de datos, simplemente que no damos acceso a la población en general. ¿Hay alguna razón? Sí, mira, es curioso porque, o sea, a partir de los ochentas, de la década de los ochentas que se crea el INEGI, ¿no? Como que a nivel federal sí se enfatiza y se le da mucha importancia a la necesidad de tener información buena, confiable y que se recolecta de manera periódica, ¿no? Y a mi juicio, digamos, de los países en vías de desarrollo, pues, países no ricos, yo considero que Brasil y México son de los países que tienen mejores datos, Estadística. estadísticas. Ajá, o sea, en realidad se recolecta mucha información digamos, son métodos serios y son muestras bien recolectadas, ¿no? Sí, el INEGI, mucha de la información que recolecta es pública, pero como dices, mucha otra no lo es. Hasta donde yo tengo entendido, el INEGI hace mucho eso por cuestiones de seguridad, ¿no? Por cuestiones de seguridad, por ejemplo, este, muchas veces, si publicara, por ejemplo, toda la información, como que los del INEGI piensan, a ver, entonces yo encuesté a esta casa, en esta colonia, en esta ciudad. Si yo publico en qué manzana está, cuántos integrantes son, o qué edad tiene el jefe del hogar, como que en teoría sería muy fácil que alguien interesado como que entrara a la base y viera información potencialmente sensible de esa familia o de esa empresa, ¿no? Entonces lo hacen, digamos, en parte, así lo entiendo yo, para proteger a las personas que dan la información, tanto individuos como empresas, ¿no? También tiene los censos económicos que recolecta información de las empresas, pero sí accesar esta información es muy complicada. Y ellos dicen que es por seguridad y para que la gente que contesta como que sienta que puede contestar con confianza y que luego, digamos, esa información luego no pueda ser utilizada como en su contra de alguna manera, ¿no? Sí, entiendo esa parte. Sin embargo, también eso no aplicaría a información que tienen más antigua de ciertos años y que también no está pública, ¿no? La explicación que he escuchado es porque ya no es relevante para población en general. Pero sí hay un cierto
Porque, digamos, estoy de acuerdo con la parte que dices de seguridad y es importante que la gente se sienta segura para poder seguir contestando estas encuestas. Sin embargo, puedes producirlas a un nivel agregado y ahí no afectaría, ¿no? Por ejemplo, ahora en la época de COVID, que tenías que organismos internacionales tenían información antes que noticias locales, ¿no? Porque si como éramos parte somos parte de la OMS, compartíamos nuestra información allá, pero luego no la compartíamos acá. Entonces, sí hay un cierto... O sea, no tienes que compartir los datos específicos, pero puedes compartir los datos agregados y aún así esos no se comparten. De hecho, la información agregada por lo general sí se comparte. Lo importante ahí es lo general, ¿no? ¿Qué es lo general? Como dices, hay mucha información que está ahí, pero hay la información, como dices, de cómo vamos en salarios, cómo vamos en ciertas cosas, sí está restringida a ciertos grupos de personas, cuando por ejemplo en Estados Unidos no están, ¿no? Sí. O sea, en Estados Unidos sí dan sus reportes trimestrales de número de datos en las cosas que tienen. Sí, es que, digamos... No eres del INEGI, no te sientas como puedes nomás, ok, es cierto, podemos avanzar. Ajá. No, pero un poco de cómo se recolecta la información, pensando un poco la información de establecimientos, cómo se recolecta en México y cómo se recolecta en Estados Unidos. Digamos, en México, para tener información de los negocios o de las empresas, se levanta un censo económico cada 5 años, ¿no? ¿Y por qué se levanta un censo? Bueno, porque, digamos, tenemos un sector informal muy grande, que no hay otra fuente para conseguir esa información, sino es que vas y los encuestas. En Estados Unidos, toda la información de las empresas la recolectan de manera mensual y de hecho es información administrativa que las empresas directamente capturan y el gobierno de Estados Unidos la tiene y la publica. Sí. Entonces son maneras muy distintas de recolectar la información. Otra información que recolecta el INEGI, por ejemplo, ahorita que mencionabas cosas del COVID, es a través de gobiernos municipales o estatales o de dependencias federales, ¿no? O sea, ellos generan cierta información, pero también otra información simplemente ellos se la solicitan a otras dependencias y luego la publican. Entonces también puede ser parte, por eso, de que esa información a que a lo mejor la Secretaría de Salud no les proporcionó y sí le proporcionó a una dependencia internacional. Sí. Entonces, digamos, son como que diversos factores que lleva a que cierta información a veces no sea pública o se publique ya con mucho retraso o que tenga una periodicidad como más, no tan frecuente. De acuerdo. No, y esto es importante porque sí creo que está esta idea de que todas nuestras cuentas, de que tenemos todo centralizado, ¿no? Y todo lo tiene INEGI y son... de repente sí se vuelven estos organismos enormes, como dices, que requieren mucho presupuesto para operar. Ahorita que está la situación del INE, creo que es un caso similar, donde son enormes, son muy útiles, o sea, pero le dan un valor muy, muy bueno a nuestro país, pero creo que la ciudadanía en general no tiene claro cómo funciona, es un poco nebuloso para la población en general cómo funciona. Sí. Entonces es bueno el preguntarnos estas cosas y el responderlas. Mira, hay una causa para todo esto que estamos haciendo, ¿no? Sí, y como dices, o sea, son organismos que tienen muchísimo dinero, ¿no? Muchísima gente. Y que muchas veces esta información que generan, que en lo personal considero que es muy valiosa, que en realidad muchas veces no es utilizada o se le da muy poco uso, ¿no? Sí. Siento que muchas veces lo utilizamos los académicos, pero pues hasta ahí se queda, ¿no? Incluso el propio gobierno, pues muchas veces no sé. En este caso inclusive tienen otros datos, ¿no? Entonces, ¿qué le importa lo que digan los datos que sus propias dependencias recopilan? Si no les va a hacer caso. La idea del INEGI es que los gobernantes tengan información veraz para poder tomar buenas decisiones y hacer buena política, ¿no? Entonces, digo, regresándonos, como dice, a los 80, cuando es creado, esa es la razón de tener buenas herramientas estadísticas. Totalmente, y es un organismo autónomo, de manera que la gente no crea que está influenciado por el gobierno, ¿no? O sea, que lo que publica es veraz y no para que se vea bien o mal el gobierno en turno, ¿no? Entonces, esto de otros datos, pues no tiene sentido, ¿no? Nada de sentido. Y como dices, creo que por eso la autonomía se volvió hasta
como tipo un escudo de honor, ¿no? Para las instituciones en México, porque se sabía que este nivel alto de corrupción, entonces dar autonomía real a ciertas instituciones realmente es lo que nos ha ido avanzando poco a poco y tener estas islas de eficiencia dentro de un gobierno que lamentablemente tiene altos niveles de corrupción. Algo que quería que mencionaste y a mí se me hace bien interesante y bien importante es este enorme mercado informal que hay en México, mercado laboral informal que hay en México, donde tenemos algunos números con robustez sobre qué porcentaje real, no real, ¿no? Pero o sea, qué tan cercano estamos de qué porcentaje es informal y con qué tanta seguridad tenemos para decir que es ese porcentaje. Sí, mira, de hecho, o sea, como se calcula la informalidad es con esta encuesta laboral del INEGI, que se llama Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y lo que le preguntan a los trabajadores, le dicen, a ver, entonces, ¿trabajas? Sí. ¿Tu trabajo te ofrece algún tipo de acceso al IMSS, ISSSTE o alguna otra institución de seguridad social? Los que dicen sí se consideran formales, los que dicen que no se consideran informales, ¿no? Hasta donde me quedé es alrededor como el 57% de los trabajadores que son informales, ¿no? Pero nuevamente hay muchísima variación regional. En la frontera norte la tasa de informalidad es mucho menor, ¿no? Inferior al 50%, hasta creo que inferior al 40% la tasa de informalidad. Y en los estados del sur, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, es altísima, ¿no? 70, 80%. Pero sí, estos datos sí son bastante confiables, sí, ¿no? Y digamos, el otro indicador importante, pero eso es para medir el trabajo formal, es el número de personas adscritas al IMSS cada mes, que es una cifra que publica el IMSS a nivel municipal, industria, y en realidad sí es... Pues sí, es el número de personas que tienen IMSS, ¿no? Sí, entonces, me imagino que si cruzas esos dos números ya te da un cierto nivel de confianza en estos números. Exacto, ¿no? Y si la encuesta estuviera recolectada de manera correcta, pues deberían de ser muy similares las cifras y de hecho sí lo son, ¿no? Sí, y ese es un alto nivel de confianza, ¿no? Sí. Entonces tenemos un alto nivel de confiabilidad en estos números. Sin embargo, como dices, tener el específico regional, hay una variación muy alta y la confiabilidad es menor, porque no hay ningún organismo que te pueda hacer como 2 millones de encuestas mensuales, ¿no? No se puede. Entonces tenemos lo que tenemos, hay que trabajar con ello. Pero basado en esto se tienen que tomar decisiones nacionales, ¿no? Y aquí podemos ir al nuevo artículo que estás escribiendo sobre el salario mínimo. Tienes que en el norte la informalidad es menor, entonces se esperaría que los efectos del salario mínimo fueran mayores, ¿no? En los cambios o... Bueno, te dejo contestar. Ajá. O sea, de manera agregada sí, ¿no? De manera agregada sí, porque pues tienes una población directamente afectada más grande. Sí. Sí. Sí, vi que estabas haciendo todo tipo de sí, pero, y ahí sé que hay unas maneras muy técnicas, estoy intentando también simplificar muchas cosas. Nuestros escuchas no crean que... Hay mucho de fondo detrás de esto, ¿no? Estoy pidiendo que me simplifique la conversación para mí. Ok, entonces, pero por eso se saca esta ley de separar una área fronteriza donde el salario mínimo va a ser diferente del resto del país. Sí, bueno, o sea, todo este programa, el de la zona libre de la frontera norte, fue o ha sido una de las políticas económicas más importantes de la administración federal actual, ¿no? La de López Obrador, que básicamente consistió en duplicar el salario mínimo en 43 municipios fronterizos de la frontera norte, reducir el IVA y reducir el ISR, ¿no? Entonces, una política económica muy grande
un poco con la lógica de que, correcta, de que los municipios fronterizos siguen otra dinámica que el resto de los municipios del país, ¿no? Con esta cercanía a Estados Unidos, entonces va por ahí. Y bueno, y como mencionas en este artículo, lo que analizamos es ver qué impactos tuvo este incremento del salario mínimo, este aumento del 100% sobre distintas variables laborales, específicamente la participación en el mercado de trabajo, o sea, el hecho de que ahora el salario mínimo es mayor, eso hace que gente que antes no trabajaba ahora quiera trabajar. El hecho de que el salario mínimo haya aumentado tanto implica que en promedio la gente gana más. Digo, a lo mejor puede resultar medio obvio, pero dado que tenemos un sector informal tan grande, dado que el salario mínimo era tan bajo, no es del todo claro. Y finalmente analizamos si esto tuvo algún impacto sobre la probabilidad de trabajar en el sector formal. A lo mejor antes la gente decía, bueno, trabajo en el informal, porque en el formal voy a trabajar en una maquila, me van a pagar muy poquito, mejor en el informal, no sé, hago alguna actividad, no sé, vendo comida en la calle o limpio carros y gano más, a lo mejor si les pagan más en el formal, eso podía hacer que la gente quisiera irse al sector formal. Entonces, bueno, esto fue lo que analizamos en este estudio. Ok, el estudio, ¿qué periodo analiza? Uh-huh. Ok, nos enfocamos en el periodo del 2016 al 2020, ¿no? O sea, queríamos ver el antes y el después. Esta política entró en vigor el 1 de enero de 2019. Entonces, digamos, agarramos 3 años antes, tampoco no era tan necesario, consideramos irnos más atrás. Y nos detuvimos en el 2020 porque se cruzó la pandemia del COVID-19. Y como mencionaste hace rato, la pandemia, entre los distintos problemas que generó, dificultó mucho el poder recolectar información, ¿no? Entonces, de hecho, hubo varios meses donde el INEGI, esta encuesta que mencionaba que son 400,000 personas al trimestre, nomás pudo encuestar como a 30,000, ¿no? Y de manera telefónica, no presencial. Entonces generó muchos problemas con los datos. Y además como generó un cambio tan grande en la economía, ¿no? Pues obviamente, desempleo, cierre de empresas. Si además le metes el efecto del COVID, es muy difícil poder identificar el efecto de la política. Claro, Porque... pues le está metiendo muchísimo ruido exacto, a los números, ¿no? exacto. La economía está cambiando por un efecto coyuntural tan enorme Uh-huh. a nivel mundial que realmente la política no sabes qué efecto está teniendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, en realidad estás diciendo que la política entró en vigor en el 2019. Entonces realmente tienes como un año y cambio de efectos de la política contra 3 años anteriores, ¿no? Que es relativamente poco para tener una respuesta, ¿o es tiempo suficiente? Es tiempo suficiente. Digamos, la limitante es de que nomás estás viendo efectos de corto plazo, ¿no? Entonces, ajá, digamos, esa es la limitación. Como que el análisis sí te da para obtener resultados robustos, pero como que queda la incógnita o la interrogante, ¿qué hubiera pasado a mediano o largo plazo, ¿no? Y digamos, esa es una limitación, pero pues dada la coyuntura no hay mucho que se pueda hacer. Claro. Entonces, primero, se me hace muy importante lo que dijiste. A veces vemos estos incrementos o estas noticias y nuestra mente traduce, ¿no? Entonces ves un incremento del 100% del salario mínimo y dices, esto debe haber tenido un efecto enorme, ¿no? Claro. Somos un país relativamente pobre, mucha gente trabaja día a día. ¿Qué efecto fue en el que notaron ustedes? Y es bien curioso, ¿no? Porque un incremento del 100% es enorme, pero el detalle es de que el punto de partida era tan bajo que en realidad, o sea, primero lo que observamos era de que previo al incremento, solamente como el 2% de la población reportaba que ganaba hasta un salario mínimo. O sea, prácticamente nadie, ¿no? El salario mínimo utilizado para cuestiones de multas, pero en realidad nadie ganaba menos, prácticamente nadie ganaba menos de un salario mínimo, ¿no? Entonces, bueno, se incrementó al doble, ¿no? Y
Entonces, antes de que entrara en vigor, solamente el 2% de la población ganaba un salario mínimo, aumentó al doble. Ahora es como el 15% de la población que ganaba hasta un salario mínimo. Entonces ya es, digamos, un segmento no enorme, pero ya, digamos, importante. ¿Quiénes son los que suelen ganar poco? Por lo general son los jóvenes, trabajadores jóvenes, bueno, y las mujeres, ¿no? Esta brecha salarial de género, que tanto se habla, pues es real, ya lo hemos platicado, y se observa en todos los países del mundo, y las mujeres suelen ganar como entre 15 y 8% menos que los hombres, ¿no? Si agarras una mujer y un hombre... En el agregado. Si agarras una mujer y un hombre igualmente calificados, la mujer gana como entre 15% y 8% menos que el hombre, ¿no? Y esto se observa mucho. Uh-huh. Pero bueno. Entre todo el agregado me refería, como sí. dices, calificados, te refieres a mismo nivel de estudio, mismo nivel de experiencia, etc. Exacto. No estamos hablando en sí de que estén haciendo literalmente el mismo empleo, ¿verdad? Digo, no es para aclarar, a veces hay confusión ahí. Digamos, misma educación, misma experiencia. Ajá, más o menos. Sí, porque particularmente en esta cuestión de la brecha salarial se ha vuelto muy politizado sí. el argumento. Y creo que ambos campos hablan con mucha... de una forma muy poco específica, ¿no? En a qué se refieren. Pero sí, digamos, en ese sentido se encuentra que las mujeres, digamos, en este caso hablando del salario mínimo, que de poca preparación o poca educación ganan menos que los hombres en el agregado. Pues, sí, pero para todos los niveles de educación. Sí. Y bueno, no es para cerrar ese tema, y si uno ve la brecha bruta entre hombres y mujeres, suele ser como de 30%. Sí. Pero eso es porque se explica también porque los hombres suelen tener mayor educación y más experiencia, ¿no? Pero bueno, entonces volviendo a tu pregunta de los efectos. Lo que vimos primero es que, digamos, el hecho de que haya aumentado el salario mínimo no hizo que más gente quisiera trabajar. No, o sea, los que no trabajaban siguieron sin trabajar y los que estaban trabajando, pues seguían trabajando, ¿no? Entonces por ahí no hay ningún efecto. Luego nos enfocamos en el empleo. Básicamente como que los comentarios que siempre existen para no incrementar el salario mínimo es porque va a aumentar el desempleo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ahora las empresas, los patrones van a tener que pagar más y como pagan más, van a contratar a menos trabajadores, ¿no? Digamos, eso es como que economía, un modelo básico, pero bueno, es algo que no siempre se cumple. Vimos que tampoco hubo efecto sobre el empleo. O sea, no porque subió el salario mínimo, las empresas dejaron de contratar a trabajadores. No. Enfocándonos en el salario, vimos que sí hubo un impacto positivo sobre el salario medio de los trabajadores. Pequeño, como de 2%. ¿No? Es un impacto pequeño, pero el cual tiene sentido porque en realidad solamente estás afectando a un pequeño grupo de trabajadores y tampoco les estás aumentando tanto su salario, ¿no? Entonces, sí hubo un incremento positivo sobre el salario, pero pequeño. Este efecto se observa en las mujeres, pero no en los hombres. En las mujeres es como de 3-4% y entre los hombres no hay ningún efecto. ¿Qué más? Hablando de los problemas agregados, ¿no? Por ejemplo, ahí en los hombres en realidad no hubo efecto. Exacto. En las mujeres hubo un 4%. Entonces, nomás que al juntarlo se oye un 2%. Exactamente. Pero es relevante ahí, como dices. Ahí el efecto en general ese efecto fue solamente para cerrar esa brecha. Todo se fue a cerrar esa brecha de género, ¿no? Exacto. Y de hecho, es uno de los efectos positivos e indirectos que generó esta política. O sea, muy pequeño, pero sí fue exitosa en reducir en muy poquito la brecha de género. Y de hecho, la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, recién acaba de sacar un artículo donde muy orgullosamente dice, no, nuestra política, bueno, la política del salario mínimo contribuye y pues sí, en ese sentido fue exitoso. Eso sí un poquito ad hoc, ¿no? Ya que pasó esto, ya vieron los números, pues jaló en esto. No creo que era la lógica antes de aplicar la teoría, antes de aplicar la política. No. Esto va a cerrar la brecha laboral, no sé, digo, es positivo, pero es inesperado, ¿no?
Sí, totalmente inesperado y difícilmente pudieron haber previsto esto, Sí, ¿no? claro, nadie lo puede haber previsto, ¿no? Pero Y, ahora poniéndose el saco ujú, de que ujú. lo hicimos. Y digamos, otro efecto positivo de la política es de que aumentó la probabilidad de que la gente trabajara en el formal. O sea, sí hizo que algunos transitaran del informal al formal. Muy poco, pero pues por lo general es positivo para la economía nacional de que más gente trabaje en el formal, pague impuestos, ¿no? Aumenta la ¿Qué, recaudación. qué porcentaje, qué efecto vieron en tu Muy tamaño? pequeño, muy ¿Uno pequeño. por ciento O- menor? Ajá, si recuerdo bien es entre 1 y 2,5%. Entre 1 y 2%, está Muy, bien. muy pequeño, ¿no? Pero son efectos muy moderados, ¿no? También esperar más creo que sí sería mucho pedir, Es pero son efectos positivos, ¿no? Y digo, en lo personal considero que esta administración pues sí ha cometido muchos errores, ¿no? En política económica, pero como que la coyuntura se prestó y todo parece indicar de que sí fue una política exitosa, ¿no? Ujú. Ahora, si me permites, me gustaría discutir eso. Ya que tenemos los números y podemos hablar más o menos de los efectos. eh, los que ven el programa sabrán que no soy para nada un fan de esta administración. Sin embargo, si una política funciona, hay que repetirla. Esa es la idea Mm, de tener un gobierno basado en ujú, buenas estadísticas y en buenos datos. Si algo funciona, se debe de tomar, aunque, inclusive si va en contra de la teoría, ¿no? En este mm, caso, como dices, la teoría clásica económica dice que si subes el costo de labor, ujú. pues va a disminuir la demanda de labor, ¿no? Exacto. Eh, Sin embargo, aquí en este caso, como vemos que los efectos son muy pequeños, como mencionaste, de 2% mayor a 1 o 2% un cambio al sector formal, cosas positivas y Ujú, también un cierre de la brecha laboral que es positivo también. Sin embargo, como mencionas, son efectos muy muy pocas personas en la población. ujú, Cuando no solo subió el salario mínimo para ingresos, sino también para multas, mm, para cobro de impuestos, entonces tienes que muchas personas que antes percibían mayor cantidad de dinero, ahora por efectos de multas o costos o impuestos salariales inclusive, están en otra brecha y están terminando percibiendo menos dinero. ujú, Y eso es algo de lo que he visto que no se habla cuando se afectan estas políticas. ¿Cuántas personas tuvieron este golpe económico? ujú, Porque si es decías, 2 personas ganaban el salario mínimo, ahora subió a 15% de ujú, las personas que ganan el salario mínimo. Sin embargo, subió las multas de costar un salario mínimo, que serían 80 pesos, ahora son 180 pesos. Entonces, para una persona que a lo mejor no gana el mínimo, pero ganaba 2 o 3 veces el mínimo, es un golpe fuertísimo, porque está pagando el doble, ¿no? claro. Particularmente en un país donde desgraciadamente no solo hay informalidad en la parte laboral, sino también hay mucha personas que manejan automóvil y no tienen placas, Mm, personas que manejan sin licencia, que no está bien y deberíamos de trabajar contra ello. Sin embargo, sí van a enfrentar costos mucho más altos, ¿no? Un mm, 100% más altos para las personas más precarias. ujú, Digo, las personas de clase alta, medio que cueste un salario mínimo o 2 salarios mínimos, no les va a afectar demasiado. ujú, Pero son las personas que vienen en mayor precariedad las que van a recibir los aumentos de costos más altos, ¿no? ujú. Sí, 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 pues es que estas políticas siempre tienen como muchos efectos indirectos o que Mm, no se prevén, ¿no? Tengo entendido que parte de esta problemática la solucionaron o intentaron solucionar de la siguiente manera. Antes muchas cuestiones estaban, tanto positivas como negativas para el gobierno, estaban vinculadas al salario mínimo. ujú, Pero al aumentar tanto, o sea, 100% en la frontera norte y 16% en el resto de los municipios del país, que también es muy alta la cifra, lo que tuvieron que hacer es desvincularlo, ¿no? ujú. Por ejemplo, en el caso mío, que soy académico,
recibimos un dinero del CONACYT por parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y antes, por así te decía, ¿no? Pues al mes te damos 6 salarios mínimos o 10 salarios mínimos como bono. Pero pues aumentó tanto que le iba a salir muy caro al gobierno, al CONACYT, seguir dándonos ese dinero en salarios mínimos. Entonces ahora nos los da en UMAS, ¿no? Esta es una unidad media de actualización. Y con las multas tengo entendido que también hicieron lo mismo, ¿no? Creo que están en proceso de hacer lo mismo. Okay. No estoy seguro si ya lo llevaron sí. a cabo, ¿no? Ajá. Porque usualmente es más rápido en lo que ellos en lo que se paga, lo que recauda, ¿no? El ajuste. Sí, que básicamente sería vincularlo a cuestiones del aumento inflacionario, ¿no? Porque el salario mínimo pues se aumentó en una proporción mucho mayor. Sí. Algo interesante de lo que mencionas también ahí es que el efecto a nivel nacional en el resto del país, a pesar de que fue menor, fue relativamente similar, ¿no? El efecto de ese incremento de ingreso en el 2%. Ajá. Fue el 16%. Nosotros lo incrementamos un 100%. El resto del país se incrementó un 16%. Exacto. Sin embargo, el incremento también allá no incrementó un 16% las ganancias, ¿no? Los ingresos, perdón. Ajá, esa es muy buena pregunta. De hecho, para identificar los efectos en la frontera norte, este aumento de 2% que te comento es respecto a los municipios que lo aumentaron en 16%. Entonces, ellos son el punto de partida. Entonces, en realidad, como que, en el resto de los municipios, no te podría decir cuál fue el efecto. Te estoy diciendo el efecto... La diferencia contra esos municipios, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros, a pesar de incrementar el 100%, comparado con los que lo incrementaron el 16%, solo hay un 2% de diferencia. Exactamente. Eso es lo que hacemos. Sí. Ajá. Lo cual habla más digamos, en este caso, mi postura sobre el salario mínimo siempre ha sido que debe de ser determinado por los estados, como en Estados Unidos, que están más cerca del problema económico, que sus políticos están más cercanos a lo que está pasando en su estado, ¿no? Ahora el gobierno hizo y centralizó aún más, donde dijo, ok, yo decido qué municipios están en qué régimen, ya ni siquiera de tu estado, yo decido qué municipios de tu estado yo quiero que estén bajo este régimen, ¿no? Sí. Es como lo peor de los dos mundos, lo veo yo. Porque ahora, como dices, el Estado, su información es muy agregada, no tiene buena forma de tomar estas decisiones, no tiene buena forma de ver las consecuencias a nivel municipio, pues, a nivel no les tiene para ver a nivel Estado, mucho menos a nivel municipio, y está tomando como este gigante, tomando medidas enormes sin ver qué le está pasando a toda la gente chiquita que está trabajando más, ¿no? Sí, y eso sí es algo muy característico de México, ¿no? O sea, muy característico que las decisiones se tomen en el centro del país. Y bueno, se me vino a la mente cuando fue este aumento del IVA, ¿no? En el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Que es algo que nunca entendí por qué, ¿no? O sea, y sí, y como dices, pues en Estados Unidos los estados tienen mucho mayor poder de decisión sobre su política y se viene a la mente esta variación en el salario mínimo, ¿no? Que tienen por estado. Y particularmente en política económica, ¿no? Como claro. Dices, en salario mínimo hasta en impuestos sobre el valor agregado. Claro, y está súper... impuestos sobre la renta, y esto está súper comprobado de que tiene efectos bien importantes, ¿no? De dónde la gente quiere vivir, dónde se establecen en las empresas. Y, es algo que no sé si no se ha buscado tanto en México, pero sí llama la atención de que está todo muy centralizado. Sí, creo que mucho tiene que ver con la estructura de política de México, de que fue, pues básicamente hay un solo partido político y un solo nivel, un solo lugar donde se toman las decisiones, que era a nivel federal. Entonces todavía traemos como la inercia de 80 años del PRI, ¿no? Sí creo que eso afecta mucho. Como dices, los cambios y las ventajas eran más por personajes que realmente eran patriotas o que buscaban la mejoría de México y dicen, ¿sabes qué? Lo mejor que se puede hacer es crear este organismo autónomo pero mismo era sobre la lógica de tiene que ser centralizado, ¿no? Todo está centralizado porque es hasta un tipo ceguera por inercia o ceguera de que no pueden ser de otra forma las cosas, ¿no?
Y esto me lleva al... Como uno de los inicios del salario mínimo, ya medio se toma, como lo que decíamos, subió el salario mínimo en un 100%, debe de incrementar la percepción en un porcentaje similar, cuando eso no es cierto. Hubo un incremento, pero como dices, Sí. pequeño y solamente para las mujeres. Y se me vino a la mente todo lo que pasó en Matamoros, ¿no? De que la gente, sobre todo los que trabajan en la industria maquiladora, que en realidad percibían un salario ah, ligeramente superior a como quedó el incremento. Ujú. Casi. Entonces dijeron, bueno, aumentó el salario mínimo en un 100%, pero su salario prácticamente quedó igual. Ellos Ujú. querían ganar mucho más, pero o sea, cuando aumentó se quedó en lo que ya Es lo que ganaban. ya ganaban. Entonces fue toda esta como que polémica, porque ellos esperaban un incremento muy importante, porque ese era el discurso, Sí. cuando en la realidad, si lo analizabas, pues en realidad era para que los hubiera afectado a lo mucho de manera muy moderada, como sucedió, pues. Ujú. ¿Mm? Sí, y ese es digo, pero ese es un problema en general de política, ¿no? Prometes mucho en el discurso, pero tus propuestas reales son muy moderadas. Exacto. Y es la cosa, cuando escuchas 100%, tú piensas que es un montón, Ujú, pero porque tú no analizas dónde estás, o sea, no analizas relativo al resto del país, ujú, cómo estás, no, ni siquiera analizas cuántos salarios mínimos ganas, ujú, ¿no? Y son personas que ya, como dices, pero no, pues yo voy a ganar el doble. ujú, En realidad no ganaste nada más, ujú. seguiste ganando lo mismo. Porque solo el 2% de la población Exacto. ganó el doble. Que es muy poco. Ujú, Posiblemente estás hablando que 2 de cada 100 personas, exacto. que trabajan, ¿no? Ni Ujú, siquiera 2 de cada 100 personas habitantes, ujú, no. 2 de cada 100 población económicamente activa. ujú. Entonces menos de 2 de cada 100 de personas que conoces. Exacto. Exactamente. Y ese es mucho de los problemas de políticas que dice cuando el discurso se vuelve muy, mira, estas promesas son tan altas, creas expectativas en las personas. Y era a lo que iba. El salario mínimo ya se ha vuelto como uh, no sé, un dogma Mm, particularmente en la izquierda, pero ya casi en todos los gobiernos, de que mm. incrementar el salario mínimo es un neto positivo siempre, no importa qué, cuando en realidad no es algo controversial el salario mínimo. No tenemos claro eh, a nivel mundial, ni siquiera en países desarrollados, Ujú. que sus efectos sean ni claramente positivos ni Exacto. claramente negativos, ¿no? To- ¿Cómo? Ajá. no, no, totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. Y es que depende de muchísimos factores, ¿no? Depende de qué tanto lo aumentas. Qué tanto es un incremento pequeño, es un incremento grande. Eh, en el caso de México, ¿no? ¿Qué tan grande es el sector informal? Eh, mm, por así decirlo, ¿no? O sea, las empresas, ¿qué tanto poder tienen sobre la determinación del salario? ¿El salario lo determina el mercado o lo determinan las Las empresas, empresas. algunas empresas grandes, ¿no? O alguna industria en particular, ¿no? O sea, básicamente es una pregunta cuya respuesta va a variar dependiendo del contexto de la situación o de las características específicas de la política. Claro. Y no siempre va a haber una única respuesta, lo cual como que políticamente no suena nada Atractivo. atractivo, y van a decir, pues los académicos pues no saben nada o qué hacen, pero pues es la verdad, ¿no? O sea, en este caso fue positivo, pero por ejemplo, entonces el salario mínimo sigue siendo bajo, pero ya es mayor. Si le quieres hacer otro incremento de 100%, y ahora sí probablemente vas a tener efectos negativos sobre el empleo. Sí. Las empresas van a decir, no, pues ahora si un trabajador ya me sale muy caro, a lo mejor sí piensan contratar más, ¿no? Ya puedes, también a lo mejor puede haber efectos inflacionarios. Si aumentan los salarios mucho, a lo mejor eso se va a traducir en mayores precios, Ujú. ¿no? Porque las empresas van a decir, pues, ahora le tengo que pagar más a mis trabajadores, pues tengo que subir los precios, o si no, pues ya no me sale, Ujú. ¿no? Entonces, nuevamente, es una pregunta cuya respuesta varía. Entonces, a veces puede ser positivo, a veces puede ser negativo. Exacto, y siento que ya precisamente es la diferencia entre discutir algo como qué política es racionalmente mejor versus qué política es como dogmáticamente Ujú, mejor, ¿no? Eh, como mencionas, uno de los efectos que no se
que muchas veces no se ve en esta cuestión es el efecto inflacionario que hay, que se va a incrementar, y no se va a incrementar parejo, se va a incrementar en donde más estén esos trabajadores. Como el software va a seguir costando lo mismo, porque esos salarios no van a incrementar, porque esos están basados son salarios ya muy altos, ¿no? Pero los salarios del campo, que posiblemente son los más bajos, sí van a estar afectados. Pero no, porque no están en la zona de la frontera, entonces son los de la maquila. Entonces no vas a... Porque también hay un efecto ahí migratorio interno donde vas a jalar trabajadores a ciudades que ya están muy superadas en cuestión de infraestructura. Entonces, como dices, son un montón de efectos que para los políticos es fácil decir, no, pues 100% extra del trabajo. Y puedes tener inclusive que tienes migrantes que escuchan, en México están pagando 100% más y dicen, pues me voy a lanzar para allá, ¿no? Y algo que se me hace que se quita mucho de la conversación del salario mínimo es, ¿por qué hay un salario mínimo? ¿Cuál es la idea del salario mínimo? Y cuando se empezó a hacer este debate a inicios de los 900, que fue entre 1900 1930 por ahí, ¿no? La idea era de disminuir la pobreza. Ese era el objetivo del salario mínimo, ¿no? Sí, la idea es de que un trabajador, digamos, esto lo dice la Constitución, artículo 123, la idea es de que un trabajador por su trabajo pueda accesar, digamos, a un nivel de vida digno para él y para su familia, ¿no? Que le alcance para proveer comida y educación, un jefe de hogar para su pareja y los hijos, ¿no? De ahí, digamos, es como que la lógica. Y en el caso de Estados Unidos es disminuir la pobreza, ¿no? Pues es lo que escribe, pero no puedes legislar economía, ¿no? Ese es uno de los problemas más grandes que tienen, porque México tiene esta idea que es mucho más, digamos, ambiciosa que la de Estados Unidos. Creo que hemos tenido el salario mínimo por más tiempo que Estados Unidos y tenemos muchísimo más pobreza que Estados Unidos. O sea, solo porque nuestra Constitución te da un derecho, no significa que tienes realmente ese derecho. Claro. Que es uno de mis problemas con estos discursos muy politizados de vamos a hacer esto, pues todavía, ¿de dónde va a salir el dinero para hacer eso? Sí, pues es que hay, digamos, ¿no? El problema, pensando ahora sí como un punto de vista de la economía clásica, del libre mercado, yéndonos a Adam Smith, ¿no? La correcta. Es de que te genera distorsiones, ¿no? Te genera distorsiones en el mercado y a veces pues es positivo y a veces es negativo. En el caso de México, además, está el detalle de que pues la ley pues muchas veces no se cumple, ¿no? Pero sí, surge, digamos, a partir de ahí, ¿no? De convertir la pobreza y la... Sí, y como medida para combatir la pobreza, de nuevo, no se ha visto resultados. Entonces quizás hay que replantearnos por qué estamos incrementando el salario mínimo, qué objetivo queremos, y quizás hay una política que funcione mejor para combatir ese problema que se está combatiendo ahí. O quizás no, quizás sí es la manera más eficiente, pero no hay que hacer las cosas simplemente porque así se han hecho, o porque pues el salario mínimo es entre comillas bueno. No, hay que preguntarnos, ¿esta es la mejor forma de hacerlo? Y si eso es lo que se buscaba, esos objetivos que son buenos, como mencionas, son positivos, como estamos mejorando la brecha laboral, la brecha salarial, y estamos aumentando lo que queríamos, que se mejore un 2% más o menos el salario en la frontera. Ese era nuestro objetivo. Pues hay que decir eso. O hay que lo que realmente era esperado, no decir lo del 100% y luego causar un problema de revuelo entre trabajadores entendible, porque ellos no están estudiando ellos no están viendo la literatura sobre salario mínimo, ¿no? La conversación es muy interesante. Estoy viendo que nos estamos acercando al límite medio que tenemos de 1 hora por capítulo. Te quisiera dejarte chance para concluir o algo, cosas que quisieras decir, y igual dejamos la conversación para un futuro diálogo sobre más el contexto internacional y de políticas de salario mínimo.
Sí, gracias. Sí, o sea, lo que comentas de que como que cuál política es la correcta, ¿no? O cuál conjunto de políticas es la correcta. ¿Quién sabe? Bueno, es que son muchísimos detalles, ¿no? Como que algunos creo que sí muy obvios y tal vez otros no tan obvios, ¿no? Acordándome así de estudios recientes, ¿no? Serios para la economía mexicana. Primero el gasto público, ¿no? Que el gobierno gasta muy mal, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe. El gobierno gasta pésimamente. Otra de las cosas que siempre se habla de México es de que el gobierno recauda muy mal, ¿no? O sea, los informales no les, pues no pagan impuestos y las grandes empresas tampoco pagan, ¿no? Y de hecho, hace poco vi un dato muy interesante de que si las grandes empresas pagaran impuestos, o sea, la base recaudatoria casi casi se duplicaría, ¿no? O sea, que es otro de los grandes retos que tiene el país. La falta de política industrial. Bueno, yo creo que ahí tú sabes más de esto, ¿no? De los, que es algo que siempre ha estado como que pendiente en México. En lo personal, creo que la política social que se ha implementado en el país los últimos 25 años me parece acertada, pero esta política social debe de ser un complemento a las políticas económicas, ¿no? No puede ser digamos, lo que guíe como No puede ser gobierno. el motor de la No puede economía. ser el motor, ¿no? O sea, si hay que buscar hacer el pie más grande, el pastel más grande, ¿no? Lo más importante es de que el pastel sea más grande, que haya más para todos. ¿De qué sirve de que tengas una mejor distribución si el pastel se está haciendo cada vez más Más pequeño, pequeño, ¿no? sí. Pues, en agregado todos somos más pobres, ¿no? Y la Y población está creciendo. exacto, Sí. exacto, Pues cada vez hay más invitados y menos pastel. exacto, exacto. Entonces sí, digamos, son diversos los retos que tiene la economía nacional. Sí, sí, no se arreglan tapándote los oídos y gritando, tengo otros datos, tengo otros datos, tengo otros datos. No tienes que enfrentar esta realidad. Claro, Pues, perdón, no, perdón. no, no, adelante. Y basarlo, digo, como científico, basarlo esto en análisis serio, pues, Claro. no en caprichos, no es de que yo tengo la verdad absoluta. No, pues no, basarlo en evidencia seria y pues ahí es donde debería haber mayor comunicación entre la academia y la gente que toma las decisiones, ¿no? Y algo que me gustaría agregar es no solo todos los que toman las decisiones, sí siento que hay esta idea de que hay varios equipos en México y están los académicos en un lado, los políticos en otro lado, los trabajadores o los pobres en otro lado y los empresarios en otro lado y todos tienen sus problemas entre ellos. Realmente todos estamos interconectados y Mm, todos deberíamos de trabajar a hablar esto, pero a veces es como hablamos nosotros dos, pero nosotros dos no, y no invitamos a estos porque son malos mm, o por política, ¿sabes qué? Yo invito más a los que están de mi lado, cuando en realidad el diálogo debería ser un debate así, ¿sabes qué? Enséñame tus cifras, pero acéptalas. mm, Y los organismos autónomos deberían ser los referees en mm, esto. Eh, lo que más me preocupa de esta administración, a pesar de que estoy muy en contra ideológicamente con ellos, pero lo realmente preocupante es pegarle a los referees, a los ujú. árbitros que son las organizaciones autónomas. Eso es lo que me aterra de esto. Eso es a lo que me refiero con cerrarte los ojos y pretender que yo tengo, como dices, otros datos o mis caprichos son lo que mandan. Ujú. Ok, pues se puso. Me gustó mucho la conversación. Espero que puedas volver a unirte al podcast en un futuro. Algo que quieras dejar por último, donde te pueden seguir, algún proyecto que tengas. Eh, Es tu momento de promocionar. Gracias, Alejandro. No, pues gracias nuevamente por la invitación, muy interesante. Me da gusto poder llegar a otra audiencia, ¿no? Luego los académicos a veces nos quedamos solamente en nuestra burbuja, ¿no? Entonces, bueno, llegar a otra audiencia. Y bueno, y a quien le interese, pues ahí estamos en el Colegio de la Frontera Norte. Hacemos análisis serio, riguroso de diversas áreas, ¿no? Economía, inmigración, medio ambiente. Entonces, a la orden, lo que se ofrezca. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Fui Alejandro Jaques. Pedro Raca. Nos vemos en la siguiente.